A pesar del tenso escenario que se está viviendo en Oriente Medio, a pesar de que, como hemos comentado, Estados Unidos ha juntado una coalición de 10 países en contra de los hutíes en el Mar Rojo, acaba de salir al frente precisamente esta organización a decir que ellos no tienen ningún tipo de temor y que van a seguir con los ataques a no ser que empiecen a darle ayuda a Gaza. ¿De qué se trata todo esto y por qué para algunos el panorama está servido para que se vuelva incluso una situación de tensión internacional? Vamos a comentarlo. El movimiento Ansar Allah, es decir, los hutíes, que gobiernan el norte de Yemen, van a continuar con sus operaciones en el Mar Rojo contra los barcos que naveguen a Israel, hasta que comience una libre entrega de ayuda humanitaria a los palestinos en la Franja de Gaza. Esto ha sido declarado por Hussam Assad, el miembro del buró político del grupo, para que nos hagamos una idea también de la conformación y cómo esto no es solamente un grupo de personas armadas, sino que incluso tienen sus propias administraciones y sus propias entidades. Él mismo dice que las operaciones de las fuerzas navales tienen como objetivo impedir el paso de los barcos de Israel o de aquellos que se dirigen a los puertos enemigos y continuarán con los ataques. No se van a detener hasta que comience una libre entrega de alimentos y medicinas a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, terminó señalando el interlocutor a la agencia rusa Sputnik. Además, él ha agregado que la coalición creada por Estados Unidos para proteger los buques de Irán en el Mar Rojo busca continuar el bloqueo de los palestinos en la Franja de Gaza. Washington debe asumir entonces la responsabilidad de las consecuencias y el resultado de cualquier escalada o militarización en el Mar Rojo, lo cual suena más a una suerte de amenaza por lo que podría terminar pasando en esta parte del mundo, con un conflicto armado a gran escala y diferentes países que tienen soberanía dentro del Mar Rojo tomando medidas más que preocupantes. Uno de ellos, evidentemente, es Irán, que ha salido al frente a decir que, por si acaso, ellos tranquilamente se pueden unir al conflicto si la situación sigue escalando de esta manera. Además, lo que han dicho los hutíes es que ellos amenazan con atacar a los buques de los países que se unirán a la coalición estadounidense. Es decir, previamente estaban atacando, según dicen ellos, solamente a los aliados de Israel, los que tienen relaciones con Israel y sobre todo a las embarcaciones que se dirigen precisamente al país de Israel, pero en este momento van a tomar nota de los que forman parte de la coalición y los van a atacar absolutamente a todos. De manera literal y parafraseándolo, él dice que los barcos de los países que tomarán medidas contra nosotros en el Mar Rojo serán atacados. Esto ha indicado el presidente del Comité Revolucionario yemení, Mohammed Ali Houthi, a la propia cadena de televisión iraní Al-Alam, lo cual también demuestra la cercanía que existe entre los hutíes precisamente con Irán. Asimismo, ha aconsejado a los armadores que, por si acaso, este escenario es bastante preocupante y que deberían navegar bajo sus banderas, es decir, que empiecen a cambiar las banderas si no quieren algún tipo de conflicto, así como no enviarlos a los puertos de Israel para evitar ataques. Y es que claro, algunos podrían pensar que simplemente con ponerse la bandera sería suficiente, pero ellos empiezan a tomar medidas incluso contra territorio en Israel. Ya desde el 18 de diciembre, el propio jefe del Pentágono, Lloyd Austin, había anunciado el inicio de esta mega operación Centinela de la Prosperidad, como tiene su nombre en inglés, para proteger la navegación en el Mar Rojo después de los frecuentes hutíes contra barcos que navegan en esta zona y que está suponiendo un duro golpe para Occidente, una crisis económica que podría desencadenarse a nivel mundial y las críticas que siguen siendo cada vez más contundentes contra Joe Biden. Por eso, precisamente, el Pentágono ha decidido tomar cartas en el asunto e incluso empezar a mandar flotas armadas a esta parte del mundo. Estados Unidos es el único estado de la comunidad internacional que se opone a un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza. Esto ha afirmado el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Él mismo dice que no sería exagerado decir que hay un consenso en el mundo sobre la necesidad de un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza, y el único estado que se opone, enfrentándose a toda la comunidad internacional, es Estados Unidos, declaró Nevencia durante una reunión del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas. A su vez, su homólogo chino, Zhang Jun, ha compartido que China propone, por si acaso, convocar a una conferencia de paz internacional de mayor escala que busque resolver el conflicto palestino-israelí
mediante la solución de dos estados. Él dice entonces que China pide una conferencia internacional de la paz que sea de mayor escala, alcance y efectos, y la formulación de un cronograma y una hoja de ruta para la solución de dos estados que pueda realmente ejecutarse, indicó Zhang en el propio Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador chino destacó que cualquier solución debe respetar la voluntad del pueblo palestino, tener en cuenta las preocupaciones de los países en la región y no desviarse a la solución de dos estados. Y es que ambos países están cargando precisamente contra la administración estadounidense, criticando que es el único que se opone a un alto al fuego humanitario en Gaza. Y en este punto, el propio presidente ruso Vladimir Putin ha salido al frente a decir que, por si acaso, ellos están siguiendo bastante de cerca lo que está sucediendo en esta parte del mundo y tranquilamente han llegado a conclusiones bastante preocupantes. Una en la que precisamente Estados Unidos es el país responsable de lo que está sucediendo en Israel y la Franja de Gaza, y que son más bien ellos los que deberían tomar medidas para controlar a su propio aliado. En este caso, también está comentando que este escenario tan complicado que se está viviendo demuestra que Estados Unidos y su zona de influencia no es tan contundente como se creía, y sobre todo que Israel ha atado y desatado a su antojo. Y en este caso lo que dice el propio presidente ruso es que precisamente Estados Unidos es el responsable directo de lo que está ejecutando Israel en este momento. Recordemos que incluso el propio Joe Biden ha dicho que por si acaso Israel debería de cambiar de gobierno para que se pueda llevar una buena relación o un buen intercambio y trabajar juntos, lo cual está demostrando que hasta el propio gobierno estadounidense estaría apartando, por así decirlo, a Benjamín Netanyahu. En este escenario, entonces, lo que llama la atención es que primero, la administración rusa no está yendo en contra de Israel, sino, según ellos, lo que están viendo en contra de Estados Unidos, que sería uno de los responsables, o al menos esto es lo que dice y señala el Kremlin, con respecto a lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Algo diferente a lo que han hecho otros países, sobre todo incluso algunos de Occidente, como Francia, como la propia administración española de Pedro Sánchez, pero lo que llama la atención es que precisamente la administración china comulga con este escenario, diciendo que debería entonces gestionarse una convocatoria, una conferencia de paz internacional, dejando atrás la posibilidad de voto de Estados Unidos de manera permanente en el Consejo de Seguridad. Y llama la atención porque precisamente este es el Consejo de Seguridad en el cual el propio Benjamín Netanyahu hablaba de que la ONU era una organización ya desfasada, una organización irrelevante. Sí, es la misma por la que Estados Unidos está bloqueando la ayuda humanitaria. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.